amiga Rosario Urdanibia. Ella es licenciada en fonoaudiología de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que queda en Perú. Es magíster en gerencia social por la Universidad Católica del Perú, especialista en audiología de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Tiene una amplia experiencia en audiología pediátrica, es directora de la organización sin ánimo de lucro Oír para Crecer. Y bueno, bienvenida Rosario a este espacio del semillero y de los semilleros y de egresados. Esta noche pues nos acompañan estudiantes de fonoaudiología, egresados de la especialización en audiología, egresados a nivel general de la Fundación Universitaria María Cano, y vamos a tratar un tema supremamente interesante que, si bien es enfocado mucho a todo el proceso de evaluación audiológica, creo que todos necesitamos conocer de los procesos de evaluación audiológica en los niños. Muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Sandy, por la invitación. Yo siempre muy contenta de poder compartir un poquito de lo que pude aprender por tierras colombianas. Espero pronto estar por allá, al menos hoy es una posibilidad de estar un poquito más cerca, al menos de manera virtual. Y bueno, sí, hoy vamos a hablar un poco más sobre lo que es la evaluación audiológica pediátrica. Sé que son alumnas un poco de pregrado, algunas de la especialidad, algunas egresadas. Me gustaría así muy rapidito hacer un sondeo. Si me pueden poner un icono o algo, las chicas que estén en pregrado de fono, más o menos para darme una idea. Algún icono, una manito, algo. Ajá. Excelente, chicas. Muchas gracias. Las que estén haciendo la especialidad. Listo. Y egresadas por ahí. Perfecto. Perfecto, chicas. Solamente para darme una idea. A ver, vamos a compartir. Vamos a convertir mi imagen. Teams no es mi mejor amigo, pero aquí estamos. Listo. Sandy, me dice si se ve mi pantalla, Sí, mi sí se ve. presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve. Perfecto. Listo. Entonces, hoy vamos a hablar de un abordaje integral en esta población que la vemos dentro de nuestra formación académica, tanto en la parte de pregrado, más orientados en la parte de terapia, y en la parte de la especialidad tenemos algunos cursos sobre la evaluación pediátrica. Tengo muy buenos recuerdos de nuestra clase con la profesora Elina. Y el tiempo me dio la opción de especializarme un poco más en esta área. Actualmente trabajo en una organización que está orientada solo al trabajo con niños, desde la parte de prevención, promoción, haciendo screenings, tanto en colegios como en hospitales, la parte de diagnóstico, tratamiento y adaptación de prótesis. Y conocer toda esta línea te da una visión muy bonita de lo que es trabajar con niños. Y espero que hoy, al terminar esta presentación, si tal vez hay algo que por ahí les parece un poquito complejo o no quedó muy claro, al menos les quede ese bichito de querer empezar a trabajar en audiología pediátrica, que es un área muy bonita y además es muy, muy amplia. Entonces, lo primero que tenemos que saber, y que supongo lo han escuchado antes, es entender que trabajar con niños no es trabajar con adultos pequeños. El abordaje en niños tiene muchos matices distintos a lo que es trabajar con adultos. Esto quiere decir que podemos aplicar incluso toda esta formación en fonoaudiología que tenemos al trabajo audiológico. Es esta oportunidad de poder aplicar nuestros conocimientos en cómo trabajamos los reforzadores positivos, condicionadores de conducta, conocimiento en base al desarrollo del niño, y poder aplicarnos a nuestra intervención audiológica. La intervención audiológica pediátrica va desde la parte de detección, yo jalaría un poquito más atrás, que es la parte de promoción, evaluación, diagnóstico del tipo y grado de pérdida auditiva,
y la parte ya de tratamiento a través de la selección, modificación, mantenimiento de prótesis auditivas, ya sea audífonos, implantes cocleares u otro dispositivo que el paciente requiera. Además, interviniendo en los controles periódicos y post-adaptación protésica. Todo este rango es lo que vamos a ver en lo que es la intervención audiológica pediátrica. Existen diversos protocolos pediátricos, nada está por inventar, ya todo está escrito, se actualiza periódicamente. Tenemos entre ellos mucha de la información que les voy a presentar hoy del pediátrico de Ontario, tenemos desde el 2016, ya actualizado en el 2020, pronto va a salir otro, las guías de la ASHA, el protocolo de amplificación de PIP o el FONAC, que tiene un muy buen protocolo que a la vez recopila muchos de los protocolos pediátricos que se utilizan actualmente. El protocolo recientemente, bueno, en el año 2022 actualizado del British Columbia, y cogemos un poquito de todo esto para explicarles este protocolo. El proceso audiológico pediátrico, como les expliqué, va desde la detección temprana, el diagnóstico audiológico aplicado con un protocolo según la edad del niño, la adaptación de prótesis auditivas, que sabemos que puede ser un audífono medicado, un implante coclear u Claro, qué otro pena, dispositivo. discúlpame. Es que no se te pasan las diapositivas, estás todavía en modo, no, o sea, no las tienes en modo presentación. Eso es lo que te había Es, preguntado, Sandy, al inicio y me dijiste que sí. o sea, sí se te veía pero no en modo presentación. Ya, por eso no me gusta el Teams. Ya, tranquila, voy a compartir mi pantalla, que eso nunca falla. Toda la Listo. pantalla. Compartir audio también. Listo. Ahora sí. Sí, Pi, ahora sí. Perfecto. Bueno, esto es lo que había hablado y no veían. Aquí están los diversos protocolos pediátricos, que son los que nos basamos. El protocolo, el proceso que vamos a seguir de detección, diagnóstico audiológico, adaptación de prótesis y rehabilitación auditiva. Entonces, iniciando con detección temprana, les voy a hablar un poquito de la realidad en Perú. Sé que en Colombia ya nos llevan muchos años de adelanto y son un buen ejemplo. Yo sé que ustedes sienten que tienen muchas deficiencias en su sistema de salud, pero créanme que si conocen la realidad peruana van a sentir que su sistema de salud es una maravilla. Y bueno, en el año 2013 se promulgó ya la ley de tamizaje neonatal universal, que incluyen las 5 pruebas de tamizaje en general, ¿no? Que no solamente es la auditiva, sino la de hipotiroidismo, la de hiperplasia suprarrenal, la de fibrosis quística y la de catarata congénita. Se aprueba esta ley en el 2013, pero es recién en el 2019 que se crea la norma técnica para poder aplicar estos tamizajes de manera universal y ya, digamos, con la obligación de todos los centros de salud y centros hospitalarios aquí en el país de implementarlo. Esto aún está un poquito en papel, ya que son muy pocos los hospitales que han terminado de implementar esta norma eh, en la parte práctica. Y esta norma técnica, NTP significa norma técnica peruana, nos explica de que el flujograma que va a recibir este recién, bueno, que es que seguimos la prueba, es recién nacido. La primera emisión etoacústica, ¿ok? La primera prueba que le vamos a realizar al recién nacido. ¿Pasó la prueba? Sí. ¿Es de alto riesgo? No, se va de alta. Si es de alto riesgo, se recomienda una revisión trimestral. Si pasa, se va de alta, si no pasa, se le hacen potenciales evocados auditivos. Si no pasa la primera emisión otoacústica y se va a la segunda emisión otoacústica, ¿pasa el examen? Sí, se va de alta. Si no pasa la segunda emisión o el retest, se va a consulta de otorrino, pasa a potenciales. Si pasa los potenciales, se va de alta. Y si no pasa los potenciales, se inicia el tratamiento audiológico. Esto de acá es muy bonito en el papel,
pero en la práctica está siendo muy complicado implementarlo porque el seguimiento de los pacientes que se realizan la primera autoemisión para poder llamarlos, contactarlos, que regresen al retest, se vuelve muy complicado. Y aún estamos en este proceso de implementación de personal administrativo que complemente al equipo clínico que realiza las pruebas. Bien. Ahora, aquí empieza un poquito, ¿no? La norma técnica del 2020 nos habla de las pruebas de emisiones otoacústicas y potenciales. ¿Qué son las emisiones otoacústicas? Yéndonos un poquito a la teoría. Las emisiones otoacústicas es una evaluación objetiva que no necesita la colaboración del paciente, en donde se les coloca al bebé una sonda y podemos evaluar el funcionamiento de las células ciliadas externas del oído interno. Es decir, saber si este oído interno está funcionando, si pasa o no pasa. No sabemos más. Es una prueba tamiz. Bien, hay distintos tipos de prueba que son los transientes o los de producto de distorsión. Pero además tenemos otra prueba que cada vez está siendo más utilizada, que son los potenciales evocados auditivos automatizados. No son los de diagnóstico, sino también es una prueba tamiz que nos va a permitir saber si pasa o no pasa, pero ya no solamente en cuanto al funcionamiento del oído interno, sino también abarcando un poco la vía auditiva. Bien. Actualmente, cuando hablamos de los protocolos pediátricos de tamiz neonatal, ya estamos hablando de utilizar estas dos pruebas. ¿Por qué? Porque no solamente necesitamos evaluar la parte periférica, la cóclea, a través de las emisiones otoacústicas, sino tenemos que saber cómo está el funcionamiento, si pasa o no pasa a nivel de vía auditiva, porque hay patologías que cada vez van teniendo más incidencia, como la neuropatía auditiva, en especial en pacientes de alto riesgo, que si solamente hacemos una prueba aislada, podría darnos un falso negativo o un falso positivo, pero no darnos un resultado real. ¿Qué significa esto? Que pueden haber casos que nos den emisiones en que el paciente pasa, pero el ABR no pasa. Estos son casos muy específicos, pero la incidencia de esta neuropatía va incrementando. Es por eso que en otros países, como en Estados Unidos, ya está dentro del protocolo utilizar ambas pruebas. En mi país, hablando de la norma técnica, estamos utilizando todavía solo las autoemisiones. Y la verdad es que veo muy lejano que utilicemos los ABR automatizados aún dentro del protocolo, porque además esta prueba requiere logísticamente más materiales. Necesita electrodos, necesita de repente un poquito más de entrenamiento del evaluador, necesita mejores condiciones del espacio. Y esto hace de que al complejizarse se vuelva más caro para el Estado y no lo lleguemos a utilizar. Pero bueno, eso es lo que idealmente habría que utilizar ya actualmente en los programas de tamizaje. Y para eso hay una línea de tiempo. Esta línea de tiempo, si vemos aquí Bookmans y compañía, es del 2010, de hace mucho, 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 pero aún se vuelve utópico en realidades como las nuestras. En Perú y en muchos países de Latinoamérica aún está muy lejano el trabajar con esta línea de tiempo. ¿Y qué nos habla esta línea de tiempo? Nos dice, el bebé nace, le hacemos el tamizaje auditivo neonatal dentro de la primera semana. ¿Bien? Dependiendo de los protocolos que instaure el hospital, pero se recomienda que no se haga dentro de las 24 horas, pero sí en el plazo de los primeros días. Luego, de 2 a los 4 meses, ya tenemos que estar realizando a los pacientes que no pasaron el tamizaje un diagnóstico audiológico electrofisiológico, que quiere decir que vamos a hacer otras pruebas complementarias para ya diagnosticar y saber si este bebé tiene o no pérdida auditiva y decidir si vamos a empezar una intervención temprana con audífonos en el caso de este bebé. Estamos hablando de 2 a 4 meses. De 6 a 9 meses ya empezamos con un diagnóstico audiológico comportamental, es decir, ya iniciamos con una audiometría o un examen auditivo que requiera cierta colaboración del paciente. Empezamos con intervención o terapia auditiva y monitoreo de los audífonos o las prótesis auditivas que utilicemos. Para ya al año o un poquito más, empezar con la evaluación o ya la implantación del paciente. Aún
esto es utópico, como les digo, porque lograr nosotros que al año podamos implantar a un niño o al año y medio es muy lejano. Es muy lejano aún poder lograr este diagnóstico audiológico, porque si no tenemos un programa de tamizaje neonatal bien establecido, lo demás se puede alargar y tener recién un diagnóstico en un niño de 2 años, diagnóstico electrofisiológico, recién a los 2 años, y todo va jalando un poco más y pensar en un implante a los 3 años, que ya como que me den un poquito de implante, es bastante mayor este bebé, ¿no? Este niño. Entonces, cuando hablamos aquí del diagnóstico audiológico electrofisiológico, luego de que el bebé o el niño pasó por un tamizaje, hablamos de una prueba diagnóstica a través de un equipo que objetivamente, decimos objetivamente entre comillas, porque no requiere la colaboración del niño o del paciente. Es una prueba en donde el niño o el bebé dormido se le colocan unos electrodos y medimos cómo está el funcionamiento del nervio auditivo. Bien, existen distintos tipos de potenciales evocados. No me voy a extender mucho aquí, pero podemos ver los tipos de potenciales de tronco, en donde nos va a ir midiendo cómo va el resultado de la quinta onda de distintas intensidades, en algunos casos, en algunos tipos de pruebas, y saber si está dentro de la normalidad. O un potencial auditivo de estado estable, en donde nos va a dar una gráfica muy parecida al audiograma. Recuerden este término, muy parecido, pero no es un audiograma, no es una prueba comportamental, es una prueba electrofisiológica que no requiere la colaboración del paciente y que nos va a dar un resultado visualmente más sencillo para el evaluador, pero que siempre tiene que ser complementada con otro tipo de evaluaciones. Bien, entonces estas son las pruebas electrofisiológicas que vamos a hacer. Siempre durante cualquier parte del proceso de la evaluación pediátrica debemos de considerar lo siguiente. Lo primero es la anamnesis y observaciones de los padres. La segunda es una otoscopia, una timpanometría, que puede ser de distintas frecuencias según la edad del niño, y estudios de reflejos estapediales. Un rápido paseo por la anamnesis o historia clínica que nosotros hacemos ya no solamente desde la parte audiológica, sino cuando hacemos una evaluación fonoaudiológica, tenemos que hacer una historia clínica de la familia para recolectar antecedentes prenatales, perinatales, postnatales. En el caso de una anamnesis más orientada a lo audiológico, tenemos que estar muy atentos a qué tipo de preexistencias puede tener la madre, qué se presentó durante el embarazo, si hubo alguna infección urinaria, si hubo alguna ingesta de medicamento, qué medicamento, si fue ototóxico posiblemente, es decir, que dañe el oído interno. En perinatales, si hubo sufrimiento fetal, si hubo hiperbilirrubinemia, si hubo hipoxia en el bebé. Postnatales también, ¿no? Si hubo alguna caída, alguna enfermedad de consideración, si ha tenido, si en el caso de que haya nacido estuvo en incubadora, cuánto tiempo estuvo en incubadora. Toda esta información me va a dar a mí una idea de qué es lo que puedo esperar después en la evaluación audiológica. De la misma forma, antecedentes familiares, si alguien en la familia tiene pérdida auditiva, eh, obviamente analizar el grado de consanguinidad. A veces vienen, sí, el tío lejano de mi tío, de mi esposo, tenía pérdida auditiva cuando fue muy viejito, ¿no? Bueno, hay que analizar las prioridades y la cercanía en términos familiares, pero es importante recopilar esta información. Y en cuanto a desarrollo psicomotor también, saber sus hitos de desarrollo. Cuándo gateó, cuándo se sentó, cuándo controló la cabeza, cuándo empezó a caminar. Todo esto nos va a dar información si ha habido de repente un retraso en el desarrollo psicomotor, si hay otro tipo de patología asociada, si presenta algún síndrome.
De la misma forma, en la parte de desarrollo del lenguaje, si bien nosotros desde la parte audiológica no vamos a hacer una evaluación del lenguaje, sí nos interesa saber cómo ha sido su desarrollo del lenguaje, cuándo empezó a balbucear, cuándo empezó a decir sus primeras palabras, si ya está en edad de las primeras frases, etc., etc., y revisar los hitos de desarrollo a nivel lingüístico que yo debería de esperar. Si ya en esto viene la mamá y me dice, sí, bueno, estoy evaluando a un niño de 5 años, y me dice, sí, solo dice algunas palabras, no forma frases, entonces algo está pasando, ¿no? No es normal que un niño de 5 años no esté diciendo frases, que tenga escaso vocabulario. Entonces, esto me va a dar una luz de que algo puede estar pasando a nivel auditivo para cuando yo inicie la evaluación formalmente, ya tener las alertas ahí encendidas. El formato de anamnesis, en realidad, la experiencia, la elección del centro hospitalario lo va a dar. Nosotros trabajamos con un formato no, no con tantas opciones, a veces se trabajan con muchas opciones para marcar. Nosotros trabajamos más descriptivos, pero es porque es importante que la persona que haga la entrevista sepa qué va a preguntar y qué es lo que está buscando. Porque si yo voy a antecedentes prenatales y solo hago la pregunta y no sé qué es lo que quiero encontrar en mi entrevista, se me puede ir mucha información. Otoscopia, debemos hacer una otoscopia para poder observar bien las características del pabellón auricular, si existen fístulas, malformaciones, inflamaciones, siempre hacerlo de manera descriptiva, cómo observamos el conducto auditivo externo, la membrana timpánica, si está íntegra, si hay enrojecimientos, si hay tubo de ventilación, si observo algo distinto, todo esto siempre reportarlo y eh, siempre anotarlo, ¿cierto? Y verificar la anatomía de las distintas partes del oído. En cuanto a la imitancia acústica, eh, va a ser la prueba que nos va a permitir evaluar cómo se encuentra el funcionamiento del oído medio. La función del oído medio es muy importante, pero en niños especialmente eh, tiene que ser valorada porque los niños son muy susceptibles a tener patologías en esta área del oído. Por ello, su evaluación tiene que estar siempre contemplada dentro del protocolo que vayamos a tener. Bien, en niños menores de 6 meses se utilizan frecuencias más agudas en este equipo. Esto es un equipo que al ponerlo en el oído emite un sonido para generar cierto movimiento a nivel del oído medio y ejerce una presión. Este tipo de sonido tiende a ser más agudo cuando los bebés son más chiquitos, porque su conducto es más cartilaginoso y la vibración es diferente. Entonces se le da un sonido en vez de ser más grave, se vuelve más agudo. ¿Okay? Esa es la variación que se hace en bebés menores de 6 meses. Luego de ello ya se utiliza una frecuencia un poco más grave, que es de 226 Hz, que se trabaja en esos casos. Y reflejos ausentes o presentes, que también nos va a ayudar en la parte de diagnóstico. ¿Okay? Esto va a depender obviamente cómo está el oído medio, por eso hay que hacer primero la timpanometría, que es la prueba que les acabo de explicar. Listo. Luego vamos a tener la audiometría. Estamos avanzando súper rápido, yo sé, la idea de esta presentación no es que siguen los conceptos de todas las pruebas audiológicas, sino que nos llevemos en generar un concepto de lo que es el protocolo de evaluación pediátrica y todos los criterios que vamos a tener para hacer esta prueba. No se preocupen, Rosario, no entendí ni siquiera lo que eran las emisiones y ya estoy en la audiometría. Tranquilas, chicas, lo que quiero que entiendan es cada parte, cada examen que vamos haciendo va evaluando una estructura distinta del oído. Bien, y es importante saber que en la evaluación pediátrica tenemos que explorar toda la vía, toda la estructura anatómica que vamos a tener con el niño. Pero además, ¿qué estrategias vamos a utilizar para lograr esto? La prueba gold estándar para evaluar los niveles auditivos es la audiometría tonal. La audiometría tonal, a diferencia de los potenciales evocados auditivos, es una prueba subjetiva.
que quiere decir subjetivo, que vamos a necesitar ya a partir de ahora la colaboración del niño de alguna forma, ¿ok? El niño ya tiene que colaborar o prestar atención o estar sentado o tiene que haber algún tipo de reacción por parte del bebé. No solamente yo voy a graficar la respuesta de manera objetiva, como lo hago en el potencial evocado, donde el bebé puede estar dormido y mi equipo va a empezar a valorar ciertas curvas y yo como audiólogo voy a interpretar estas curvas y voy a dar una interpretación. En este caso, el niño ya tiene que colaborar. Bien, entonces tenemos distintos escenarios según la edad del bebé. Como nosotros sabemos, los hitos de desarrollo son totalmente distintos, en especial dentro de los primeros 5 años. Cuando hablamos de un bebé de 0 a 5 meses, encontramos un bebé, primero, que no necesariamente me controla la cabeza, mucho menos se sienta, eh, podría localizar sonido, es lo que yo esperaría. Entonces, la audiometría que vamos a utilizar se llama BOA, por sus siglas en inglés, o audiometría por observación de la conducta. Bien, esta prueba, ya los nuevos protocolos, si bien la contemplan como un apoyo diagnóstico, no nos permite encontrar umbrales. ¿Qué quiere decir umbrales? No nos permite encontrar el nivel mínimo de audición del niño. Simplemente nos da una idea en qué intensidad, ya sea de voz o de ruido, podría estar respondiendo el niño. ¿Y qué señales me va a dar el niño? Porque un bebé de 0 a 5 no me va a levantar la mano y me va a decir, sí, escuché, no escuché, o me va a guiñar el ojo, o me va a mover la cabeza, dándome una seña confirmatoria al estímulo que le estoy dando. En este caso, nosotros nos vamos a basar en reflejos, ¿bien? O en la respuesta que pueda tener el niño ante el estímulo que le damos. Es decir, por ejemplo, ¿qué reflejo es muy claro en un bebé de 0 a 4 meses? El reflejo de moro. Cuando yo hago un ruido aproximadamente de 60 a 70 decibeles por encima de su umbral, el niño va a tender a hiperextender brazos. Bien, entonces yo sé que si un bebé ante cierto estímulo auditivo fuerte va a tener esta reacción, significa de que posiblemente su umbral esté alrededor. Si me respondió, yo le hago una intensidad de 90 decibeles y el bebé responde con el reflejo, me voy a dar una idea de que podría estar respondiendo a 20 decibeles. Este reflejo puede estar presente o no en el bebé. Pues hay bebés que a los 4 meses ya se va desapareciendo el moro, hay bebés que lo tienen muy presente. Es muy subjetivo. Es por ello que el BOA, o la audiometría por observación de conducta, ha perdido eh, mucha confiabilidad, es de muy baja confiabilidad. ¿Nos da una idea? Sí. ¿Nos puede servir como apoyo? Sí, pero aún está ahí por analizarse. Luego tenemos la audiometría por reflejo condicionado, que es de 6 a 24 meses, lo voy a explicar más adelante. De 24 meses a 5 años ya vamos a empezar con la audiometría condicionada por juego, y a partir de los 5 años ya vamos a empezar a utilizar una audiometría formal, donde puedo hacer vía aérea, vía ósea, luego audiometría e incluso algunas pruebas supraliminares que son pruebas complementarias a la evaluación audiológica que pueda realizar. Entonces, el diagnóstico audiológico de 0 a 6 meses en los bebés, ¿qué va a incluir? La anamnesis, hacer la entrevista a los padres, otoscopia, vamos a revisarle el oído, la medición electrofisiológica, sí o sí, tenemos que tener una ABR, estos son los tipos de potenciales que podría yo utilizar en el bebé. Más que los nombres, recuerden que son pruebas objetivas que vamos a utilizar para poder determinar su respuesta de vía. ¿Ok? Las emisiones otoacústicas para determinar cómo está el funcionamiento de células ciliadas externas. La imitancia acústica que incluye la timpanometría de alta frecuencia, ¿ok? Porque es menor de 6 meses. Y reflejos estapediales, IPSI y contralaterales. Rosario, ¿y la audiometría por observación de conducta? Sí, la podría hacer, pero recordando que es muy subjetiva. ¿Ok? Aquí está. Es muy subjetiva, no nos brindan umbrales, simplemente nos da una idea de respuesta mínima.
durante los 70 demostraron que ya eran resultados muy subjetivos. Va a depender mucho del estado de alerta del niño también. De 0 a 5 meses, 6 meses, los bebés duermen mucho, por lo tanto hay que encontrar una buena curva de sueño para tener buenos resultados. Y los resultados que nos va a dar esta prueba no necesariamente nos van a servir para programar audífonos. ¿Bien? Ya de 6 a 24 meses vamos a cambiar un poquito. La entrevista, siempre. La otoscopia, siempre. La imitancia acústica, siempre. Aquí hago un cambio. Ya no hablo de una imitancia de 1000 Hz aguda, sino hablamos de una imitancia un poquito más grave, 226 Hz, y reflejos estapediales. Medición electrofisiológica, depende. Depende si mi protocolo de diagnóstico fue bueno y ya le hice uno de los 4 meses, nos podemos basar en eso. Si depende como audiólogo o como profesional en el área de la audiología, yo vea ese potencial que tenía el bebé previo, si amerita o no repetirlo. Pero si tengo un buen potencial tomado meses previos, no necesitaría repetirlo. Y lo que sí tendría que hacer es realizar una audiometría por refuerzo visual para confirmar el resultado electrofisiológico y hacer un cruce de información entre ambas pruebas. Bien. La audiometría por refuerzo visual trabaja con equipos complementarios a los que utilizamos en una audiometría convencional. ¿Qué utilizamos en una audiometría convencional? Los auriculares, bueno, la cabina sonoamortiguada, una vía ósea, un micrófono. En este caso vamos a adicionar pantallas o estos parlantes que vemos aquí, que bueno, son un poquito antiguos, que nos va a permitir, estos son juguetes que se van a encender cada vez que pasemos el estímulo. Ahora yo les voy a pasar un video para que quede un poquito más claro. Algunas recomendaciones, en vez de utilizar auriculares, que son los de tipo copa, se utilizan de inserción. Y si no lo tolera, porque nos va a pasar que va a llegar un bebé de 7, 8 meses, 9 meses, 12 meses, 18 meses, aún más complicado, porque ya son bebés más activos, que no van a tolerar los auriculares o no van a tolerar los insertores. Entonces vamos a tener que utilizar otras estrategias como el campo libre y empezar a evaluarlos por parlantes, ¿no? Con algunas limitaciones, pero se logra. Y tenemos que empezar ya a condicionar al bebé para tener resultados. Sandy, dime si se escucha. Sí, sí se escucha. Perfecto. Entonces, aquí hay algunas consideraciones. Bien, estoy dentro de una cabina, puede ser un espacio sonoamortiguado, no tiene que ser una cabina audiológica, por la amplitud que necesito en una evaluación pediátrica, en donde dentro de la cabina está el apoyo al evaluador, que está por fuera de la cabina, que está pasando los estímulos. Está el apoyo que tiene aquí unos auriculares, que además de protegernos del ruido que pueda haber dentro al emitir el campo libre, nos permite tener una comunicación con el evaluador que está afuera, porque el evaluador que está afuera y el apoyo tienen una comunicación permanente sobre lo que se está trabajando con el bebé. Tenemos una bebé sentada en una silla de comer que le va a permitir tener independencia sobre estar cargada por la mamá. Tenemos aquí una pantalla en donde vamos a pasar el refuerzo visual. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Perdón. Muy rápido es este video. Bueno. Lo que tiene aquí, soy yo, lo que tengo aquí es un juguete que tiene que ser insonoro, que tiene como objetivo distraer a la bebé, ¿de acuerdo? Entonces, mi objetivo es distraer a la bebé y velar porque se encuentre bien, porque no esté fastidiada. La distraigo y el evaluador que está afuera, el
el evaluador que está afuera le pasa el estímulo por el parlante. La bebé reacciona al sonido, se voltea hacia donde está la fuente y encendemos la pantalla con el refuerzo visual. Lo que nosotros queremos es condicionar a la bebé a que cada vez que escuche un sonido va a girar hacia la fuente y vamos a reforzar esa respuesta con una imagen que sea de su agrado. Bien, entonces esta audiometría tiene que ser acompañada por refuerzo visual. Puede ser una pantalla con imágenes, dibujos que le gustan al niño, puede ser las cajas convencionales que se encienden y aparece un muñeco para reforzar, pero tenemos que recordar que es un bebé, como cuando llega un paciente a una prueba fonoaudiológica. El primer día no vamos a tener tal vez la mejor relación con el niño, tal vez el niño no va a querer sentarse tan bonito como esta bebé y colaborar, simplemente no quiso hacer nada. O de repente empecé con una otoscopia en donde ella estaba muy irritable y le cogí el oído y fue un poquito invasiva al colocar el espéculo y ya no quiere saber más de mí. Y ahí se acabó mi prueba, no puedo hacer más ese día. Así pasa, hay días buenos, hay días malos. Lo importante es reconocer la confiabilidad que va a tener esta prueba, realmente qué tanto colaboró el bebé, y si no, se repite a los 2 o 3 meses, y así sucesivamente hasta que vayamos condicionando más al niño. Y Rosario, ¿vamos a esperar todo este tiempo para ponerle audífono? No, yo ya le hice su evaluación electrofisiológica, sus emisiones autoacústicas, su timpanometría, sus reflejos estapediales. Le pude haber hecho una prueba solamente conductual o de observación a ciertos reflejos. Tengo una entrevista de los que los papás me puedan estar diciendo. Y toda esa información me sirve para ir avanzando en caso ya vayamos tomando una decisión para amplificar. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de prematuros debemos utilizar una edad corregida. En caso no tenga confiabilidad, hay que repetir incluso los ABR, si tampoco tienen buena confiabilidad, se repite. Bien. Pero siempre recordemos que la valoración audiológica subjetiva, es decir, la audiometría, es esencial. ¿Okay? No es un paso que debemos de saltarnos. Nos sirve además para monitorear periódicamente al niño, para empezar a condicionarlo desde muy pequeñito. Porque si yo no hago una audiometría a un bebé muy pequeñito, voy a tener que repetir potenciales cada 6 meses, voy a tener que repetir potenciales cada 6 meses y eso no es agradable para nadie, ni para el evaluador, ni para la familia, ni para nadie. Nos ayuda además a un descarte, un diagnóstico de neuropatía auditiva y en el caso de pérdidas auditivas profundas, nos va a dar información sobre audición residual que los potenciales evocados auditivos no nos dan. En el caso de una evaluación de 2 a 5 años, vamos a trabajar con una evaluación comportamental a través del juego. Ya esta prueba nos va a permitir conseguir umbrales más confiables. Ya es un niño que va a colaborar más. Igual voy complementando con emisiones. Acá hay que corregir, no es timpanometría de 1000 Hz, sino de 226 Hz. Y ya puedo empezar con la logoaudiometría en el caso el niño tenga lenguaje y si no, más a nivel cognitivo, ¿no? Saber qué tipo de vocabulario pueda tener, puede ser no verbal, puede ser más a nivel comprensivo. Entonces, ese es un pequeño video, este sí no es mío. Aquí es un ejemplo de una audiometría. Igual vemos que utilizamos la silla de comer. Tenemos la evaluadora adentro que va a distraer al bebé. Y a través de estímulos de lenguaje, que pueden ser más familiares para el bebé, es una forma de iniciar también. Aquí vemos que no es una pantalla, sino es estas cajas que se encienden.
los audífonos de la evaluadora que está adentro para poder comunicarse con el evaluador que está afuera. Es importante. ¿Qué es lo que pasa cuando el papá carga? A veces el bebé se engríe, se chorrea, no quiere colaborar. Por eso a veces la silla alta sirve de mucho. Aquí vemos de una bebé de tener aproximadamente 2 años y medio, donde ya incluso le hace la evaluación por vía ósea, ¿no? Aquí vemos una logoaudiometría basada en vocabulario que puede tener el bebé. Hay logoaudiometrías y aplicadoras de logos por edad, pero si no hay que basar en el vocabulario que el bebé tiene. Estos son los auriculares de inserción que generan menos peso en el oído. En este video no sale, pero en el refuerzo por juego lo que hacemos es que ya el niño tiene cierta interacción en donde puede coger una pieza y cada vez de que se le pasa un estímulo, el niño mete la pieza, ¿no? Y poder hacerlo con distintas actividades que sean de su preferencia. Consideraciones, cabina o ambiente sonoamortiguado amplio, porque a veces tiene que estar el niño, el evaluador y la mamá. Micrófonos y comunicación permanente dentro afuera, el uso de silla de comer o las sillas que vemos aquí que nos permite sentarnos y estar con el niño. Campo libre, que es este parlante que vemos aquí. Un BRA a 90 grados, juguetes silenciosos, siempre limpieza y desinfección y transductores de inserción que son más pequeños. ¿Okay? Algunas consideraciones que hay que tener, la edad del niño. Como vemos, las estrategias de evaluación van a variar según la edad. Ningún niño es demasiado pequeño. Siempre hay que aplicar pruebas conductuales. De 0 a 6, sí, tal vez no tienen alta confiabilidad, tal vez no nos van a dar umbrales, pero nos puede ayudar para dar un cruce de información con las pruebas electrofisiológicas u objetivas que estamos teniendo. Lectura cruzada. Una sola prueba no es suficiente. Un potencial no me permite diagnosticar a un niño con pérdida auditiva, así como solamente las emisiones autoacústicas o solamente una timpanometría. Es un conjunto de pruebas que tenemos que tomar para determinar un diagnóstico en un niño, audiológico en un niño. Umbrales. A veces puedo conseguir umbrales, que son los niveles de respuesta, versus niveles mínimos, que no necesariamente es un umbral. Un nivel mínimo es la respuesta que te dio el niño de lo más bajito que escuchó, pero no necesariamente es lo más bajito que escuchó. No sé si me dejo entender. Posiblemente a veces escuchan aún más bajito, pero no nos dan la respuesta que queremos porque ya no es un sonido que les llama la atención, versus un nivel mínimo que ya es un sonido que podría llamarle más la atención. A veces los niños nos dan respuestas de niveles mínimos y no de umbrales. Hay que tener cuidado con eso. Hay que saber de los tiempos de atención. Si tengo un bebé de 18 meses y llevo 40 minutos con él en la cabina y no me colabora y sigo tratando de usar toda mi experticia, todas mis estrategias de abordaje, de modificación de conducta y todo lo que aprendí en la universidad, hey, voy 40 minutos, es un bebé. ¿Cuánto es el tiempo de atención que yo puedo esperar de él? Tenemos que conocer esto. Saber si hay otros factores adicionales en oído medio, si hay antecedentes, etc. Y si hay presencia de discapacidad múltiple, ¿no? Bueno, esto vamos a saltarnos un poquito. Algunas consideraciones especiales. Si hay pérdidas de audición unilaterales, que tenemos que tener algunas consideraciones como
técnicas de enmascaramiento, ciertas técnicas especiales que hay que saber cómo condicionarlos, hipoacusias mínimas o muy leves, que hay que también tener la experticia de ver eh, cómo evaluarlas, pero además qué tipo de prótesis vamos a recomendar, si hay sensibilidad auditiva periférica normal, pero aún así problemas de procesamiento ya en niños un poquito más grandes, o pérdidas auditivas profundas. ¿Ok? Proceso de selección. El proceso de selección tenemos que determinar qué tipo de audífono vamos a escoger según el grado de pérdida auditiva que vamos a obtener. No es lo mismo un audífono leve, para moderado, para severo, para profundo. Ya eso lo veremos en una presentación específicamente de audífonos, pero lo que quiero que sepan es qué consideraciones vamos a tener. ¿Qué audífono le voy a poner a un niño? Retroauricular a los chiquitos, siempre retroauricular. ¿Por qué? Porque los niños están en constante crecimiento y lo que vamos a cambiar en este caso son los moldes y no todo el audífono o el casco como tal. Bien. Tecnología, siempre en niños hay que orientarnos en gamas medias u altas, de alta gama. Bueno, ya no se hablan tanto de temas de canales, pero debe sí dar una máxima versatilidad porque los niños están en un periodo de desarrollo. Tienen que captar toda la información que está en su entorno y tienen que tener todas las capacidades a su alcance. Por eso, siempre lo ideal es entregar una tecnología buena. Las fórmulas, bueno, hay fórmulas pediátricas, la más conocida es la DSL. Las características del audífono, si tienen reducción de ruido, ruido de viento, etcétera, siempre se desactivan porque hay que darle la mayor cantidad de experiencia auditiva al niño y no reducirle ruido, algo que sí le puedo dar al adulto porque ya el adulto puede seleccionar qué escuchar. En el caso del niño, toda la información que ingresa le brinda conocimiento, le brinda información. Selección, hay dos tipos de molde blando o molde duro, va a depender de la edad, de las condiciones de la pérdida auditiva, el tipo de micrófono que vamos a utilizar, que tenga compatibilidad con otro tipo de sistemas de amplificación que pueda brindarle ayudas en la escuela. Seguridad, hay audífonos que vienen con la seguridad de la puerta de la batería para que el niño no abra la puerta de la batería y no se coma la pila, que aunque no lo crean es muy común. Entonces, brindarle todas las opciones de seguridad posibles, tanto a la familia como al niño, para evitar accidentes, porque es un dispositivo pequeño y el niño, cuando es muy pequeñito, le va a llamar la atención y va a querer chuparlo, masticarlo, no sé si chuparlo es una buena palabra ya, pero masticarlo o malograrlo de alguna manera. Y bueno, tiene que ser resistente a la humedad. Rápidamente, dentro de los pasos también para la adaptación de prótesis, específicamente de audífonos, hoy les voy a hablar de audífonos, tenemos un proceso de verificación electroacústica. Esta es una forma objetiva de saber si el audífono está cubriendo la pérdida del niño, tomando en consideración las características anatómicas únicas que tiene cada individuo. Los oídos de un niño son diferentes a los oídos de un adulto. Nuestro oído izquierdo es distinto al oído derecho. El oído del niño latinoamericano es distinto al oído del niño europeo. Estas diferencias hacen que las características acústicas del audífono y el molde tengan que ser totalmente personalizadas para garantizar que lo que está escuchando ese niño sea realmente lo que yo quiero que escuche, sea realmente lo que el software del audífono me está diciendo. Y para esto existen estos equipos que se llaman equipos de oído real o de verificación electroacústica, que nos va a permitir de manera objetiva saber, va a medir el volumen del canal, ¿ok? Y va a darnos una orientación de qué es lo ideal de amplificación que debería tener este niño. Y no volvernos en una calibración subjetiva en solamente hacer de repente sonidos de link o ver cómo el niño va reaccionando, sino tener una imagen más clara si el niño está escuchando bien
o al menos le está cubriendo la pérdida auditiva. Las diferencias del volumen al conducto auditivo son distintos, permite tener en cuenta las diferencias individuales, eh, nos brinda un criterio objetivo en la ganancia aplicada en cada adaptación. En conclusión, en resumen, nos ayuda a calibrar personalizadamente cada audífono, según las medidas del canal de cada paciente. Y además nos da un índice de inteligibilidad del habla, que es un valor que lo que nos dice es qué tanto este audífono está dándole audibilidad a este niño. Ojo, no qué tanto discrimina a este niño con el audífono, sino, ok, el audífono le da un volumen. Este volumen que le estoy dando, ¿qué tanto le va a permitir recibir la información externa? Lo ideal es que este valor, que aquí, por ejemplo, vemos el SSI de sonidos suaves de 71%, sea siempre superior al 60%. Si yo veo que un niño le hago la verificación electroacústica y su SII me sale siempre menor del 60% en las distintas frecuencias o las distintas gamas de sonido, estamos hablando que es un niño que el audífono no es la mejor prótesis para él y que deberíamos orientarnos a otro tipo de amplificación como el implante coclear. Bien, entonces nos da muchos valores importantes. No es utilizado en todo tipo de consulta audiológica, pero es algo que los protocolos pediátricos nos recomiendan. Entonces, ya para cerrar un poco, todo esto que les he explicado, si no está acompañado de una buena orientación y entrenamiento de las familias, se va a quedar en nuestras cabezas y no vamos a poder trasladar toda esta información y todo lo que necesitamos hacia las familias. Sin el trabajo de familia, no avanzamos. Y así pasa con los niños. A diferencia de un adulto en donde es consciente que tiene una pérdida auditiva, es consciente que tiene que cuidar sus audífonos, en donde yo le tengo que enseñar a él cómo utilizarlos, que tengo que enseñarle a él cómo cuidarse la audición, en el niño no. En el niño tenemos muchos actores alrededor. Y estos actores son los padres, son los hermanos, son los abuelos. Y ellos tienen que tener toda la información de todas las pruebas que le he hecho, de todo el resultado de las expectativas, etc., etc., etc. Información y orientación sobre la pérdida auditiva. Información y orientación sobre los aspectos relacionados al uso y funcionamiento del audífono. Información sobre otras ayudas técnicas o sistemas de amplificación que pueda necesitar el niño en el colegio o en todas sus situaciones. Ellos deben ser unos expertos. El seguimiento de los bebés, validación y seguimiento. Controla los 7, 15 y 30 días de la primera adaptación. Hay que tener seguimientos continuos, sobre todo en niños muy pequeños, para ir observando sus respuestas. Cada 3 meses durante los 2 primeros años y cada 4 a 6 meses de los 2 a los 5 años. ¿Ok? Entonces, Rosario, y si no hice bien la evaluación y le recomendé algo que no era bueno, no es que no lo vamos a ver nunca. Tenemos que hacer un seguimiento y tenemos que estar muy cerca de la familia y la información que ellos nos den es sumamente importante. Y esto se complementa con la validación, que son pruebas o cuestionarios que se hacen durante los controles para saber cuál es la perspectiva de la familia, del docente, del entorno del niño y el resultado que está teniendo con la prótesis que le pongamos. Bien, las revisiones periódicas deben incluir todo esto. El seguimiento debe abordar también saber cómo el niño está en el proceso académico, su desenvolvimiento familiar y la rehabilitación auditiva, que es otro gran campo amplio que en otra presentación lo podremos ver, pero que es parte también del trabajo sumamente importante y que nosotros como audiólogos tenemos que tener este feedback con el rehabilitador para saber si todo lo que estamos haciendo está teniendo realmente un impacto positivo en lo que queremos y que es el objetivo de todo esto, que es el desarrollo del lenguaje del niño y su integración. Bien, muchas gracias. Hablé un montón. Espero que me hayan entendido algo. No, no, muchísimas gracias a ti. No sé si nos cuentas un poquito de la fundación, para que ellos también sepan y el que quiera ir a visitarte en Perú, pues lo puede hacer.
Claro que sí, todos son bienvenidos aquí en Perú. Yo muy contenta. Oír para Crecer es una organización, como les dije, sin fines de lucro, que desde el año 2016 tenemos un programa de tamizajes auditivos escolares y neonatales. Hasta la fecha tenemos más de 85.000 niños tamizados y esto lo logramos yendo a colegios y a hospitales con voluntarios. Y los voluntarios aquí en Perú, bueno, son estudiantes de pregrado de Fono y también lo pueden ser desde allá, así que están invitados. No cubrimos ningún gasto, pero les damos rica comida peruana y mucho calor. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud de pronto de los que están conectaditos para Rosario. De todas maneras, muchísimas gracias por su asistencia, Buenas, por perdón. estar. Sí, ¿quién Quisiera hacerle tienes? una pregunta a la ponente y está relacionada con las pruebas con las cuales se están haciendo los tamizajes escolares. Las pruebas de los tamizajes escolares que aplicamos son la audiometría. Utilizamos audiometría, timpanometría y bueno, siempre la otoscopia, ¿no? La audiometría regularmente ya son niños en edad escolar a partir de 5 o 6 años. Es una audiometría convencional, solo por vía aérea, de una cantidad específica de frecuencias y se trata de hacer en un lugar lo más insonoro posible de la escuela. Listo, muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, gracias, Rosario. Muchísimas gracias por la asistencia a todos. Y bueno, con esto nos despedimos. No sé si hay alguna otra preguntita. De resto, muchísimas gracias y feliz noche para todos. Muchas gracias, Sandy. Gracias a todos. Cuídense. Chao. Gracias.